Los resultados concretos del sistema tributario paraguayo es, primero, que no logra los recursos económicos necesarios para que el Estado atienda las demandas y las necesidades de la población paraguaya. Las necesidades que tiene la población en materia de empleo, salud, educación, vivienda, seguridad, medio ambiente, créditos, todas estas son demandas legítimas de la sociedad y el Estado requiere de dinero, recursos para financiar políticas. Paraguay, por sus instrumentos tributarios, tiene la menor presión tributaria que le dice, o sea, es el país que menos recaudan impuestos en todo el continente. A modo comparativo, vemos que Paraguay recauda el 13% de su Producto Interno Bruto al año. Brasil, Argentina y Uruguay están casi al doble de lo que nuestro país recauda. Siguiente. Y tenemos un doble problema. Nuestra capacidad de recaudación es menor por las tasas de los impuestos y nuestro Producto Interno Bruto también es menor que los países de la región. Entonces, tasas menores sobre un Producto Interno Bruto menor también nos da una disponibilidad de dinero muy baja para las políticas públicas del Estado paraguayo. Entonces, tomando datos de la CEPAL 2010, en la última columna se ve cuánto de impuesto hay por persona disponible en el Paraguay. Y encontramos que hay $196 por persona, mientras que la Argentina tiene $1.300, Brasil 1.400, Uruguay 1.200. Paraguay tiene ingresos 7 veces menor a los países de la región para enfrentar los problemas de pobreza, de falta de un montón de cosas. Y esto es resultado del sistema tributario creado por ley por el Congreso de la Nación. Siguiente. El segundo problema, a la baja capacidad de recaudación se suma lo mal que se recauda. Un sistema tributario tiene que recaudar más de los que tienen más y menos de los que tienen menos. Entonces va a poder redistribuir la riqueza por medio de políticas públicas enfocadas a los que tienen menos. Para eso todo el mundo se sabe que los impuestos directos a las ganancias tienen que ser los que primen en la economía, o por lo menos una porción importante. Otra vez, en el caso paraguayo, no son los impuestos a la ganancia, a la empresa o a la renta personal los más importantes, sino son los impuestos al consumo, los impuestos que paga la gente común, el IVA y el impuesto selectivo. Entonces, la carga de recaudación otra vez está sobre la clase media y la clase media baja fundamentalmente. La clase alta prácticamente tiene una carga muy baja de impuestos y comparando con los demás países de la región, Paraguay solamente el 18% recauda en impuestos a la renta o a las ganancias. El 81% son impuestos indirectos sobre el consumo, sobre las compras de la población. Los demás países, por lo menos el doble de lo que nosotros recaudamos, lo hace en impuestos directos o a las rentas. ¿Sí? Bueno, y como un ejemplo de lo benevolente que es con los sectores de altos ingresos del sistema tributario paraguayo, miremos el impuesto a la renta de las empresas, lo que pagan los empresarios. Ahí tenemos la tasa del impuesto. Paraguay tiene una tasa del 10%, o sea, el 10% sobre la ganancia de la empresa es lo que se abona como impuesto a la renta. El país de toda Sudamérica que más se acerca a Paraguay es Chile. Chile es un país considerado un país neoliberal, un país con una política de mercado muy fuerte hacia el sector privado. Chile es el que está más cerca de Paraguay y su tasa de impuesto a la renta de la empresa es 17, casi el doble de la tasa del Paraguay. El resto de los países, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, tienen por encima del 25, 30, 35% la tasa del impuesto. Entonces, las empresas como las mayores obtentoras de ganancias son las que pagan más impuestos. En el caso paraguayo es abismalmente lo contrario. Son las empresas las que menos pagan y la gente común la que más paga. Siguiente. Anterior.
IVA. Paraguay es el único país que recauda más del 50% de su ingreso con el IVA. Argentina está en el 38% a través del IVA, Brasil 42% y Uruguay 30%. Paraguay 52%. O sea, el impuesto que pagamos todos diariamente al comprar algo en algún local comercial. El otro impuesto indirecto, impuesto selectivo al combustible. El combustible paga impuestos y Paraguay carga el 10% de la recaudación sobre los combustibles, lo que más encarece los productos, todo el transporte, todos los fletes es el combustible. Y nuestro país carga el 10% de la recaudación sobre el combustible. Entonces encarecemos todos los productos, incluyendo la canasta básica. Argentina, Brasil y Uruguay recaudan en combustible menos del 5%, nosotros el 10%. Estamos otra vez encareciendo los productos para la población. En cuanto a bienes que causan, tienen consecuencias negativas como los cigarrillos, en todos los países se cargan impuestos selectivos a los que tienen externalidades negativas. En Paraguay el impuesto al cigarrillo es 12%. A manera comparativa nomás, en el Uruguay el impuesto a los cigarrillos es 70%. Las bebidas alcohólicas en Paraguay pagan entre el 8 y 12%, en Uruguay paga entre el 20 y el 80% dependiendo de qué bebida. Entonces otra vez, productos que pueden tener externalidades en salud pública no son gravados como debieran ser para cubrir esas externalidades negativas. La siguiente. En el 2004 se aprobó la ley de adecuación fiscal. Creímos que eso podía ser un avance, eso fue un retroceso. El Congreso Nacional, entre otras cosas, rápidamente, bajó el impuesto a la renta de las empresas de 30% a 10%. Segundo, a los pequeños contribuyentes, el impuesto a las pymes, las pequeñas empresas, subió de 4% a 10%. A las grandes le bajaron, a los chicos le subieron el impuesto. La ley de adecuación fiscal creó el impuesto a la renta personal, pero el Congreso Nacional se ocupó de que no entre en vigencia hasta agosto pasado, cuando después de 7 años permitieron su vigencia, pero debilitándolo totalmente, eliminando su capacidad de recaudación, eliminando la declaración patrimonial, y hoy el IRP vigente es un impuesto que casi no va a recaudar nada prácticamente. Y finalmente la ley de adecuación fiscal eliminó los derechos a la exportación, o sea, la posibilidad de cobrar impuestos a la exportación de soja, por ejemplo, y eliminó el IVA a la soja. Estaba previsto el IVA a la soja, pero el lobby de los gremios empresariales hizo que el Congreso cambie y elimine el IVA a la soja. El sector agroganadero en el Paraguay recibe el 20% del Producto Interno Bruto y abona solamente el 2,5% de los impuestos. Una de las causas es porque el Paraguay no tiene impuesto a la exportación de materias primas. Se han presentado, ahí no se ve, pero en el año 2009 el senador Pereira presentó un proyecto para gravar la soja al 12%, para que no se exporte en estado natural, sino que se industrialice por lo menos antes de exportar. Eso se derivó a comisión y nunca tuvo dictamen de ninguna comisión, desde el 2009 hasta hoy. En el año 2011, el senador Gómez Berlanguieri presenta otro proyecto para gravar la soja, el maíz y el girasol, la exportación en estado natural. Pasó a comisiones y ninguna comisión del Congreso siquiera dictaminó. No tiene ni una... Está cajoneado, está durmiendo. Siguiente.